Dios le bendiga a todos. Es interesante, es impresionante, yo diría, la tendencia de la mujer hoy en día con eh, el seguimiento de la palabra del Señor. Desde el principio de la creación del mundo, el Señor ha tenido un plan con ustedes, las mujeres. Y lo vemos a través de todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Siempre el Señor ha usado a una mujer. Y es interesante saber que cuando el Mesías vino, nuestro Señor Jesucristo, a la primera que se le declaró en público fue a una mujer. Eso es grande. No cogió uno de sus discípulos, cogió a una mujer para declarársele en público. Entonces, el papel de ustedes es tan grande que alguna vez ustedes no llegan a captar el papel que ustedes tienen en los caminos y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo le insto, le pido que se mantengan fiel. eh, Van a tener muchos dardos, van a tener muchos contratiempos, muchos problemas, pero manténganse firmes, porque el papel de ustedes es sumamente grande en el Evangelio. Hoy vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 6, principio de dolores, pero quiero que entendamos esto. Y esta información que vamos a obtener de este libro de Apocalipsis, comenzando en el capítulo 6, es para que nosotros eh, la tomemos y la llevemos a otros. Porque como cristianos, la palabra nos dice que ya en el capítulo 6 nosotros, la iglesia, no estaremos aquí. Ya la iglesia será raptada. Y yo le puedo dar unas 36 razones bíblicas por las que la iglesia no pasará por la tribulación. Hay muchos eruditos, muchos estudiados por ahí que dicen que la iglesia sí pasará por la gran tribulación, pero son tantos los versículos de la Biblia que narran que la iglesia no pasará por la tribulación hasta el último libro de Apocalipsis. La Biblia es bien clara cuando nos habla del tiempo del arrebatamiento y de la gran tribulación. Y la evidencia abrumadora es que la iglesia no pasará por la tribulación. El periodo de la gran tribulación es llamado el tiempo de angustia de Jacob, Stop. el tiempo de angustia de Israel, pero nunca es llamado el tiempo de angustia de la iglesia. Cuando leemos en Daniel, Gabriel le dijo a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. El pueblo de Daniel es el pueblo judío. Y sobre tu santa ciudad, la ciudad santa es Jerusalén. Ahí no hay mención de la iglesia. La iglesia no tuvo parte en las primeras 69 semanas y no tendrá ninguna parte de la 70ª semana, que es la semana 70. Para que tengamos eso claro y no tengamos miedo como cristianos, no vamos a pasar por esa gran tribulación. En el libro de Apocalipsis, el rapto ocurre en Apocalipsis 4:1, cuando Dios lleva a Juan al tercer cielo, lo cual es antes del periodo de la gran tribulación, escrito en Apocalipsis 6:1 al 19, que es lo que vamos a estudiar hoy. Hoy comienza capítulo 6, lo que le llamamos es comienzo de dolores, comienzo de parto. Y quiero que tengan eso claro, que nosotros, la iglesia, no va a pasar por esa gran tribulación. ¿Ok? Cuando comenzamos a leer en el capítulo 1, el versículo 6, el capítulo 1 dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. En Lucas 4:20, Jesús cerró el libro tras citar a Isaías 61, del 1 al 2. Un cumplimiento de la profecía de la primera venida. Aquí él abre el libro hablando de una segunda venida. Y cuando buscamos a Lucas y leemos el Lucas 4 del 19 al 20,
En Lucas, él dejó de leer en el año agradable al Señor, que está conectado con esta dispensación de gracia. El día de la venganza de nuestro Dios pertenece a su segunda venida. Esta segunda venida y al juicio final, tengamos eso claro. El inicio de los juicios en los capítulos 4 y 5 que hemos visto un prólogo establecido en el escenario para el tiempo de la gran tribulación. La acción concerniente a la tribulación comienza aquí, en el capítulo 6. Comenzando aquí encontramos que nuestro Señor y Salvador arrebata nuestra legítima herencia de las manos de Satanás. Este es el comienzo de la destrucción de los poderes de la tiniebla y la venida de la luz, vida y la justicia eterna. Aquí en el capítulo 6. Los 7 sellos incluyen los procedimientos del Todopoderoso. Después de que la iglesia ha sido tomada de la tierra y hasta que regrese con el Señor y reine con él, hay 3 grupos de juicios: sellos, trompetas y copas. Hay 6 sellos de juicios. El séptimo sello abre las trompetas. Hay 6 juicios de trompetas. La séptima trompeta abre los juicios de la séptima copa. Esto hace un total de 19 juicios específicos. Hay algunos que dicen son 21, pero aquí hay 19 porque al final uno abre el otro y el otro abre la secuencia del otro. Consideremos en nuestro estudio el libro de Apocalipsis cuando termina el juicio de Dios sobre la iniquidad. Entonces es atado y llega el establecimiento del milenio, que es que es los hijos de Dios reinarán en la tierra. El primer sello se abre en el versículo 1 y 2. Veremos que cuando el primer sello se abre, uno de los 4 seres dijo: ven y mira. Y al final vamos a tomar unos cuantos minutos para contestarle la pregunta a la hermana la semana pasada de los 4 seres. Dice, ven y mira. La palabra ven también significa procede, pero en la versión Reina Valera tenemos ven y mira, como si se le hablara al apóstol Juan del jinete blanco. Cuando busquemos Apocalipsis 6:2 para ver la descripción de este jinete, el primer caballo descrito en el versículo 2 es un caballo blanco. Notemos aquí, hermanos, que el que se sentó en el caballo tenía un arco y una corona y salió venciendo y para vencer. Eso se escucha mucho de nuestro Señor Jesucristo, que sale venciendo y para vencer. En las posesiones triunfales de los tiempos antiguos, el vencedor o el conquistador siempre montaba en un caballo blanco. Notemos eso. Siempre viene en un caballo blanco. En el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, cuando nuestro Señor regresa del cielo, viene montado en un caballo blanco. Lo que le sigue es el pueblo de Dios, lavado victoriosos. Le siguen en caballos blancos. Por lo tanto, prácticamente muchos de los comentaristas identifican a este jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 como Cristo. Pero yo tengo mis dudas. Y estas son las razones por las cuales yo dudo que el jinete del caballo blanco del capítulo 6 sea Cristo como muchos lo dicen. Hay un común denominador aquí sobre los 4 jinetes de este capítulo. Todos recorren el escenario de la historia humana sobre caballos. Uno blanco, uno rojo, otro negro y otro amarillo. Ahora, si el primero es Cristo, entonces está asociado con uno de los eventos más sangrientos
y pestilente que nuestra mente puede imaginarse. Yo no puedo conectar al Señor Jesucristo con la sangre de la guerra y el asesinato y la muerte que siguen al caballo blanco. No lo puedo. O sea, no lo puedo conectar. Otra cosa a considerar aquí, hermano, es que cuando Jesucristo viene, lo hace en Apocalipsis 19:11, en su consumación y gran día final de la coronación y victoria. Miramos al Señor del cielo y Él viene con todo su pueblo. Su regreso no ocurre aquí en el capítulo sexto. Sencillamente no encaja. Cuando comparamos los dos jinetes de los caballos blancos de Apocalipsis 19 y Apocalipsis 6, el hombre que monta el caballo blanco del capítulo 19 tiene en su cabeza diademas. En el versículo 12, una palabra griega que no se usa para ningún otro, salvo para la corona de un monarca soberano. Ese es el tipo de corona que uno esperaría ver en frente del Hijo de Dios. Dice que él viene con una corona y su arma es la espada. Su arma es la espada. O sea, viene con diademas y viene con una corona llamadas diadema y con una espada. Salvo la corona de un monarca soberano, este es el tipo de corona que uno esperaría ver de un rey. Él viene con una corona y su arma es la espada, es la palabra de Dios. Pero aquí cuando vemos el jinete en el Apocalipsis 6, no está descrito así. Su corona es su corona es la palabra griega Estefanos. Una, es una guinalda, algo que un hombre podía ganar en la tierra. Algo que un hombre podía ganar en la tierra al vencer o al ganar un torneo. Tiene en su mano no una espada, no tiene una espada tiene un arco. Entonces, esa es la gran diferencia del caballo blanco en el capítulo 6 y el caballo blanco en el capítulo 19 y quién viene montados. Y eso lo vamos a ver ahora. El Señor Jesucristo nos dejó a nosotros un bosquejo. Cuando comparemos Mateo 24 con Apocalipsis 6, vamos a ver que nuestro Señor nos ha dado en Mateo 24 un bosquejo de los últimos tiempos. Es como si él dijera, mira, esto es para que no tengan duda. Yo lo voy a decir aquí, pero está escrito, va a estar escrito en el último día en el último libro de Apocalipsis. Si el Apocalipsis es un retrato de los últimos tiempos, hermanos, entonces debería encajar perfectamente con el bosquejo de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24. Observemos el bosquejo de Mateo 24, empezando desde el versículo 4. Aquí dice, primero Jesús dice que en respuesta a la pregunta de los discípulos de cuál será la señal de la venida del fin del mundo, dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, ¿verdad que sí? Lo primero que el Señor dice sobre este bosquejo de la historia es que habrá muchos falsos cristos, muchos falsos cristos. Lo segundo que dice en este bosquejo es, y oiréis de guerras y rumores de guerras, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Este es el caballo rojo, el caballo de sangre. Lo tercero que dice en este bosquejo es, y habrá hambre, en el versículo 7. Este es el caballo negro. Cuando leemos Jeremías, Jeremías dice en Lamentaciones 5:10, nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Aquí vemos lo cuarto que dice nuestro Señor Jesucristo, dice, y habrá peste, en el versículo 7,
Este es el cuarto caballo de muerte. Después del derramamiento de sangre, guerra y hambre, aquí el jinete identificado, si puedo confiar en lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, entonces tengo la identificación de estos cuatro jinetes en Apocalipsis 6, lo cual el Señor Jesucristo lo describe claramente. El primer jinete representa el gran engañador, el anticristo. El último y el gran anticristo, los ojos de todas las naciones de la tierra estarán sobre él. El segundo jinete representa las guerras indescriptibles del jinete rojo. El tercer jinete es un hambre espantosa que inevitablemente acompañará la guerra. Y el cuarto jinete es pestilencia y muerte. La tumba, dice aquí, tragándose a sus incontables víctimas. Lo que está sucediendo aquí, hermano, es nunca ha sucedido en esta tierra. Va a ser espantoso, va a ser algo tan espantoso. Y le damos a gracia al Señor que en el capítulo 4 nos remueve de aquí. Se lleva a su iglesia, como él lo dice en Tesalonicense y en otros capítulos, en otros, el libro de la Biblia, donde él dice que nosotros seremos levantados. No pasaremos por esa gran tribulación. Cuando hablamos del caballo blanco, primero el Señor dice que aparecerá en escena el gran engañador. Y él es la obra maestra de Satanás. Satanás es un gran imitador. Así que cuando viene en el caballo blanco, imita a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Porque él sabe que el Señor Jesucristo regresará con su pueblo en caballo blanco. Entonces eso hace él con el anticristo. Él manda al anticristo en un caballo blanco. El gran engañador viene al mundo en un caballo blanco, con arco, venciendo y para vencer en este mundo por un corto tiempo. Así como Cristo es el hombre de Dios en carne, hermanos, Satanás tiene su hombre. Su anticristo supremo finalmente aparecerá. Cuando el pueblo de Dios sea tomado y comiencen los días de la terrible tribulación en la inquietud de las naciones, la revolución de las masas y en la posibilidad de una guerra catastrófica, hermanos, lo primero que ocurrirá es la aparición del dictador final, como se describe en Apocalipsis 6. Aquí dice que él promoverá paz, traerá con él todo tipo de influencia, prosperidad, y las naciones y la gente de la tierra acudirán a él en masa. Usted ve por qué es importante esta información. Usted como cristiano, usted no pasará por esto, pero es su deber tener esa información para dárselo a aquellos que quizá no van a ser raptados, quizá van a tener que pasar esa gran tribulación y tendrán esa información de Apocalipsis para defenderse, porque el Señor dice que Él tendrá su gente siempre predicando la palabra en la tierra. No habrá un momento en el mundo donde no haya uno predicando la palabra en la tierra. Aquí viene montado un caballo blanco, venciendo y para vencer. Todos los recursos militares, hermanos, económicos y políticos del mundo estarán a su disposición. Cuando hacemos esta identificación, encontramos que encajará con cada profecía de la Biblia milimétricamente. Por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4, Dios dice que después de la caída y después de que el pueblo de Dios haya sido tomado, el hombre de pecado será revelado, el anticristo. Así que esto es lo primero que ocurre aquí, hermano. Hemos tenido un patrón de hombres así a lo largo de la historia, como
este anticristo. Hemos sobrevivido a algunos de ellos, como Hitler, Mussolini, Stalin y mucho más. Todos siguen el mismo patrón, pero son meros voceros del gran anticristo postrero. Él vendrá primero como amigo de la humanidad, el patrón, y tengo que decirlo, el patrón de la Iglesia Católica, y como amigo de la nación y del pueblo judío. Esa unión que existe ahora mismo, no sé si ustedes se han dado cuenta, la iglesia que ya se formó en Dubái, una iglesia donde hay una unión entre el judaísmo, el catolicismo y otras religiones para hacer una religión en el mundo. Esa es la gran religión que va a usar, la gran plataforma que va a usar el anticristo. Dice que él sacará a este mundo de la deuda, la guerra y la incesante revolución mediante la que fermenta el mundo. Lo llevará a grandes alturas en un caballo blanco, porque es el gran dictador del mundo y el líder soberano de la tierra. Hoy oímos de guerras y rumores de guerra. Estamos viendo como la profecía del Salmo 82 se está eh, eh, paso a paso realizando en el Medio Oriente. Países tras países confabulan para atacar a Israel. Eso se escribió cuando miles de años y está sucediendo hoy en día. No olvidemos, hermanos y hermanas, que este primer caballo es el caballo blanco, es el anticristo y lo puede marcar en su Biblia junto al Apocalipsis 6. El caballo rojo, el caballo blanco viene, pero no viene montado solo. Lo que inevitablemente sigue después de está detallado aquí en Apocalipsis. El segundo de los seres vivientes dijo, ven y mira. Eso lo vemos en el versículo 3. Entonces dice que salió otro caballo bermejo. Al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos con otros. Y se le dio una gran espada en el capítulo 4. El jinete bermejo o el jinete rojo representa no solo una nación alzándose contra otra nación y reino contra reino, sino más correctamente la terrible matanza de clase contra clase, de parte contra parte. Como una guerra civil, hay asesinatos, derramamiento de sangre. El jinete rojo baña la tierra con sangre. Eso lo estamos casi mente mirando, hermano. Ya no hay amor en el mundo. La gente no le importa. Aquí vamos a ver gente matándose unos con otros. Americanos matando a americanos, franceses matando a franceses, y todo el mundo estará en una agitación de sangre y revolución. Eso trae ese caballo. Ahora, el caballo negro, después viene el caballo negro en los versículos 5 y 6. Este es el caballo del hambre. Cuando, cuando yo leo en secuencia lo que hacen estos cuatro jinetes, nosotros vemos un ciclón o un temblor de tierra, una tempestad, y dice, bueno, después de la tormenta viene la calma, ¿verdad que sí? Pero aquí no. Aquí es de una tormenta a otra peor, y a otra peor, y a otra peor. O sea, no hay visión de que se arreglen las cosas. El caballo, este caballo, el caballo del hambre, esto representa aquí la catástrofe financiera mundial, la caída del mercado completamente. Con el surgimiento de la guerra en todo el mundo, la comida, el combustible y todos los suministros para la vida serán cada vez más escasos. Y eso lo vemos en películas, porque Hollywood se encarga de mostrarnos a nosotros lo que va a pasar en el futuro. Notemos aquí en el versículo 5 que
El que se sentó en el caballo tenía una balanza, lo cual indica la escasez de la comida, porque la comida será pesada con el mismo cuidado que el oro. Lo que atemoriza es que la ración del trigo de ese tiempo costará un centavo o un denario, el equivalente bíblico a todo el salario de un día de un trabajador promedio. Cuando leemos en Mateo 22, normalmente con un denario se comprarían 8 medidas de trigos o 20 medidas de cebada. Bajo estas condiciones de hambruna, el mismo salario comprará una medida de trigo o 3 medidas de cebada. En otras palabras, habrá una octava parte del suministro normal de comida. No habrá comida. Ahora, interesante aquí, hermanos, que veamos esto. La frase, pero no dañes el aceite y el vino. Interesante esa frase ahí. No dañes el aceite ni el vino. Aquí es un giro irónico en esta situación tan terrible. No hay comida, pero aquí se dice no dañe ni el aceite ni el vino. Aparentemente, la comida de lujo no sufrirá escasez, pero por supuesto, la mayoría de la gente no podrá permitirse el lujo de comprarla. A medida que esta condición de precios elevados y de devaluación del dólar continúe acelerándose, no es difícil imaginar cómo el mundo llegará a la condición tan gráficamente descrita en Apocalipsis 6. Es terrible. Creo que la mente humana todavía no puede captar lo que viene en esa gran tribulación. Y démosle gracias al Señor todos los días, porque no vamos a ver, no vamos a pasar todo lo que van a pasar, lo que no crean, lo que no se unan a la palabra del Señor en estos últimos tiempos. Cuando describimos el caballo amarillo, el cuarto caballo es el caballo de la muerte, que vemos en los capítulos 7 y 8. Este es el mismo color que se describe en el Antiguo Testamento como el color de la lepra. Notemos que en el versículo 8 él tiene la espada con hambre, con muerte y con fieras. Hermano, pasma la imaginación darse cuenta de que una cuarta parte de la población del mundo será destruida en cuestión de días. Una cuarta parte. Es triste porque esa cuarta parte no verán al Señor. No verán al Señor. Son miles de millones de personas que serán destruidos en días. Los medios de exterminio son cuatro elementos aquí. La espada, guerra, hambre, hambruna, muerte, plagas, infecciones y enfermedades, fieras desatadas de la tierra. En el versículo 9 al 11 vemos el sello del martil, el quinto sello. La apertura del segundo, tercero y cuarto sellos son los juicios de Dios que vendrán cuando el mundo acepte al dictador que está descrito en el primer sello. Cuando miramos hacia adelante, encontraremos que el sexto sello es un sello del día de juicio de Dios. Y el séptimo sello son las 7 trompetas de los juicios de Dios. Con la apertura del quinto sello, vemos algo que la mayoría de la gente evitaría. Saber que un incontable número de personas sufrirán por su testimonio con persecución y martirio durante la tribulación. Los que crean después que la tribulación haya comenzado serán fáciles de identificar. Serán fáciles de identificar. El anticristo exigirá que todos los hombres de la tierra le adoren como a Dios. Y esto me lleva a mí a ver lo que sucedió con los amigos de Daniel cuando pusieron al pueblo entero a
hincarse frente al Dios de Nabucodonosor. Cuando todos se hincan, ¿quiénes se quedan parados? Son aquellos que no aceptan veredar al Dios ajeno y serán fácil de identificar. Aquí todos los que rehúsen profesar su lealtad recibiendo la marca, porque van a recibir una marca identificativa del anticristo, se les prohibirá comprar o vender. Encontramos en esto en Apocalipsis 14, del 9 al 11, lo cual advierte que todo el que reciba la marca de la bestia sufrirá a mano del Dios Todopoderoso, mientras que los que no la reciban sufrirán la ira del anticristo. O sea, hay una alternativa. O usted adora a Dios durante la gran tribulación, es muerto como mártir y va con Dios. O recibe la marca, vive sus tiempos en la gran tribulación y sabe lo que le pasa. Cuando hablamos del quinto sello, es también un sello de juicio. Los que son martirizados han sido testimonio de la visitación de la ira de Dios. Y en su estado de provisto de cuerpo, como almas, clamarán por ese día de venganza. Es un día que no, nuestra mente es finita y no podemos nosotros ver más allá de lo que va a pasar. Este quinto sello es distinto de lo demás en que no vemos la acción en el quinto sello, no vemos la acción misma, sino el resultado de la acción aquí, hermano. El resultado de lo que ha ocurrido en los otros sellos, a medida que son desatados, vemos el juicio en desarrollo, pero aquí no, aquí no. Esto es el resultado de lo que ha ocurrido ya. Juan ve bajo el altar las almas de los que han sido sacrificados aquí. Y aquí no podemos preguntarle, ¿quiénes son estos mártires? ¿Quiénes son? Porque las almas de estos mártires están bajo el altar del cielo. Cuando claman a Dios, preguntan, ¿hasta cuándo, Señor, santo y poderoso, nos juzgará y vendrá y vengarás nuestra sangre? Vemos que estos mártires son un grupo especial y sus asesinos aún viven en la tierra. Por lo tanto, no son los mártires de todos los tiempos que perdieron su vida a lo largo de la historia. Sabemos que son las almas de los que han sido martirizados a lo largo de los siglos. Porque en el capítulo 4 vemos aquí algo. Juan ve a los 24 ancianos alrededor del trono de los santos de Dios. Y estos 24 ancianos representan a los santos de Dios que han sido raptados en el capítulo 4. Estos entonces son los mártires que perdieron su vida bajo los cuatro primeros sellos del capítulo 6. La primera mitad de la tribulación. Los mártires de la última mitad de la tribulación son nombrados en el capítulo 11 y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos por ellos, como ellos. O sea, estos sellos no ilustran claramente una secuencia en tiempo, qué va a pasar ahora y qué va a pasar después. Esto se refiere a los que han de ser muertos en la última mitad de la tribulación. Los que están debajo del altar están descansando, esperando a otros que han de morir. Al final de la gran tribulación, hermanos, y al comienzo del milenio, en Apocalipsis 24, encontraremos todos los mártires de pies en la presencia de Dios y preparándose para reinar con el Señor durante 1000 años, que es la iglesia, el gran rapto, aquellos que mantuvieron sus ropas limpias, blancas, como el Señor dice. Si tienes oído, escucha mi palabra, manténla en tu corazón, mantén tu corazón limpio, mantén tu ropa limpia. Estos son los que han perdido su vida bajo terribles baños de sangre tras la apertura de los cuatro primeros sellos, porque todavía habrán aquellos que crean
aquellos que usted le va a pasar esta información, que se quedarán, que estarán ahí y tendrán esa información y dirán, wow, fue verdad lo que pasó. Fue verdad lo que me dijo el hermano, fue verdad lo que me dijo la hermana que iba a pasar. Ahora tengo la información para mantenerme firme en la palabra del Señor. Es de tal importancia que nosotros mantengamos esta información y la llevemos a otro. Porque si usted es uno de aquellos que va a mantener su ropa blanca, se va a mantener en el camino del Señor, entonces su trabajo es pasar esta información y decirle, mira, si tú no aceptas al Señor ahora, por lo menos ten esta información para que cuando tú te quedes en esa gran tribulación, tú sepas lo que vas a hacer. Y ese es el trabajo de cada uno de nosotros, porque se nos contará en el cielo. Se nos preguntará el Señor, ¿qué hiciste con la información que te di? Aquí Juan dice, vi bajo el altar, en el versículo 9. Conocemos la historia del tabernáculo, hermanos. Y al igual que el tabernáculo terrenal, el tabernáculo celestial tiene dos altares, ambos descritos en la Biblia. Está el altar de bronce, que es el altar del sacrificio, y está el altar de oro, que es el altar donde se quema el incienso para la adoración. Al que nos referimos aquí en nuestra lección es el altar del sacrificio, el altar de bronce que estaba en los atrios del tabernáculo y del templo. La palabra de Dios siempre presenta a todos los cristianos la idea de que tenemos que ofrecernos. Debemos sacrificarnos por la palabra y por el testimonio del Señor Jesucristo. Esta idea se puede encontrar a lo largo de las Escrituras. Juan dice aquí, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. A lo largo de la escritura vemos eso. En otra palabra, el sacrificio ya había hecho y la acción había pasado. La vida había sido derramada. ¿Por qué fueron sacrificados estos mártires? Y esa es una pregunta que nos hacemos. Entregaron su vida para el Señor y el Señor los vio como suyos. Son sus mártires, fueron sacrificados, muertos por la causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían que decir. En Apocalipsis 1:9 se dice que Juan fue exiliado a Pasmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Pero estos son sacrificados por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Es un poco distinto. Juan fue exiliado por la palabra y por el testimonio de Jesús, pero estos fueron muertos por la palabra de Dios y el testimonio a lo cual se aferraron. El seguir a Cristo tiene un precio y vamos a tener que pagar ese precio para poder vivir con Él y reinar con Él. El ser cristiano, hermano, es difícil, no es fácil, especialmente en el mundo hoy donde vivimos, porque tenemos tantos dioses de la izquierda, de la derecha, del frente, que nos atacan. Es difícil y llegará el tiempo que será más difícil. Nosotros ahora mismo en América la tenemos fácil. Hay otros en otros países que están bajo cuevas, enterrados, porque no pueden salir a predicar la palabra del Señor. Estos son los mártires que clamaron a Dios, han muerto por causa de Cristo y clamaban en gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? Dice, nos juzgará y venga nuestra sangre a los que moran en la tierra. Sandra, coge, entonces, coge este. Hermana, perdón, un minuto, Castro. La pregunta de los mártires está en el versículo 11 aquí. Que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Nunca hay un tiempo en el que Dios no tenga a sus verdaderos siervos en la tierra. Siempre estarán hablando y predicando
y declarando la palabra del Señor. Y cuando estos que fueron martirizados estén en el cielo, Dios dice a sus mártires en el cielo, ahí bajo en la tierra sangrienta, hay otros consiervos hermanos suyos que están declarando el evangelio de Cristo y dando testimonio de la verdad del Todopoderoso. Siempre habrá alguien aquí en la tierra, no habrá excusa no escuchar la palabra del Señor. Estos también serán muertos y serán mártires de la fe. Toda esta tragedia sucede en el propósito elegido de Dios. La mente del ser humano, de nosotros, es finita. No podemos comprender el plan de Dios. Algunas veces vemos esta guerra y vemos inocentes siendo eliminados de ambos lados. Bombas y cohetes matando niños, mujeres inocentes, hombres inocentes. Y no sabemos porque nuestra mente es finita, no podemos ver más allá de lo que somos. Tenemos que ser santos como Dios es santo para nosotros ver el plan de Dios. Solo podemos hacer es seguir su palabra, hermano. Hay muchas cosas en la palabra del Señor, muchas cosas en la palabra del Señor que no van a contradecir en nuestro pensamiento, en nuestro pensar, con referencia a lo que está sucediendo en el mundo. Pero mi consejo a todos ustedes es el próximo. Manténgase en la palabra. No importa lo que digan por ahí, la noticia, que esto, mantenga siempre firme en la palabra, porque la palabra no miente. Dios es santo y Dios no miente. Y tratarán de sacarnos con información. He oído muchas voces por ahí hablando de Israel, de lo que está sucediendo en Israel hoy en día, que Israel está cometiendo un homicidios al mundo, que Israel no está supuesto a hacer esto, que Israel no está supuesto a hacer lo otro. En una guerra, lamentablemente, hay pérdidas humanas, inocentes. Ahora, nos preguntamos, ¿ese es el plan de Dios? Yo no puedo, yo no puedo ver un Jesucristo sangriento, pero mi mente es finita y no conozco el plan de Dios como debería de conocerlo. Por eso sigo la palabra. Lo que la palabra me dice, eso sigo. No me puedo desviar de ella. Nosotros como cristianos debemos de orar por ambos lados. Orar por Israel y orar por los inocentes que están al otro lado, para mantenernos en las palabras, porque el Señor dice que hasta por el enemigo debes tú orar. Tú no puedes juzgar, dice él, que la venganza es de él. Y la menciona aquí en Apocalipsis. Volviendo al tema, hermano, lo que va a pasar del capítulo 6 en adelante es terrible. Pero tengamos presente algo. Si usted mantiene su ropa limpia, si usted mantiene fe, su creencia en Cristo, usted será levantado como fue levantado en el capítulo 4. La iglesia es raptada, la iglesia ya no existe. Cuando se habla en Daniel, se menciona el pueblo hebreo. Ese pueblo, ahora mismo que está en guerra, ese pueblo estará aquí en gran tribulación. Muchos de ellos estarán aquí. Ahí es cuando ellos se darán cuenta, cuando venga el gran engañador, el anticristo, que a ellos lo engañe. Ahí es que ellos se darán cuenta. ¿Quién es Cristo? Pero nosotros, la iglesia, no estará aquí. Entonces, todo esto que yo acabo de decir, terriblemente, no debe de asustarnos a ninguno de nosotros. Al menos que usted esté en esta clase y su corazón no esté en Cristo. Pues entonces, ponga su corazón en Cristo. Ponga su camino en Jesús. Para que cuando esto suceda, que estamos en víspera de que algo va a suceder, se siente en el aire. Usted le pregunta a la gente y se siente algo en el aire, en el ambiente, que algo va a suceder. Y no es algo humano, no es algo de esta tierra, es algo espiritual, lo que va a suceder en el mundo pronto. Entonces, mantengamos el camino,
Mantengamos la palabra. Esto que acaban ustedes de aprender, llévenlo a otros. Ese es su trabajo, de decirle al otro lo que va a pasar después que usted no esté aquí. Porque cuando viren a la derecha o viren a la izquierda, que usted no vea a su esposo, usted no vea a su esposa, usted no vea a su hijo, o su hijo no lo vea a usted, o usted esté ahí, usted tenga la información o que él tenga la información de qué hacer en esa gran tribulación. Hermano, vamos a tomar unos 10 minutos de preguntas o sugerencias. Todavía no termino el 6, pero ya para la próxima semana terminaremos el 6 y comenzaremos en el capítulo 7. Léanse el capítulo 7 de Apocalipsis, léanse el capítulo 6 para la próxima semana. Si algunos tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, que entonces lo podamos discutir. Hermana Llanes, Amén, amén. Muchísimas gracias, hermano Johnny. Gracias por tan poderosas enseñanzas. De la semana pasada, la hermana Luisa había hecho la pregunta que quería que le explicaran un poco más de los cuatro seres vivientes. La hermana Ramona tocó el punto, pero podemos aclararle un poco más claro. como quedamos de que íbamos todos a leer. Así estoy oyendo, hermana. Gracias. Dios le Amén, bendiga. amén. Qué bueno. Los cuatro seres vivos se encuentran en Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, Apocalipsis 14, perdón, Apocalipsis 6, 14, 15 y capítulo 19. Los textos que describen a estas criaturas nos señalan que son figurativas, sino que no son figurativas, que son seres reales auténticos. Los cuatro seres vivientes, literalmente seres, son una categoría de ángeles o querubines especiales y sublimes. Esto queda claro por su proximidad al trono de Dios. Y solo podemos leer en Ezequiel 1, apunten eso para que lo lean, Ezequiel 1, del 12 al 20. Sugiere que están en constante movimiento alrededor del trono. El propósito de los cuatro seres vivientes también tiene que ver con declarar la santidad de Dios y dirigir la adoración y la alabanza de Dios. Y de alguna manera participan de la justicia de Dios, ya que cuando Él abre los primeros cuatro sellos y envía a los cuatro jinetes a destruir, sus voces poderosas como el trueno y ordenan. En Apocalipsis 6 dice, ven, ordenan, capítulo 6, 1 al 8, los jinetes responden al llamado de los cuatro seres poderosos, indicando el poder que ellos poseen. Ese poder se ve de nuevo en Apocalipsis 15, 7, cuando uno de los cuatro desata las últimas siete plagas de la ira de Dios sobre la humanidad. Y ese es el papel de los cuatro. Son literalmente ángeles que están al lado del trono de Dios. Esa es la descripción que yo puedo ver leyendo al Apocalipsis y leyendo Ezequiel 1. Y tengo entendido también que, como dijo la hermana Ramona la semana pasada, son como de la característica del poder de Jesucristo, cada uno, el león, el que tiene la cara de hombre, ¿verdad? Ujú. Eso Amén. mismo. Amén, hermana Luisa. Entonces ahí ya tienes respuesta. Amén. Ok, Si muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Amén. Amén, amén. Y si tienen cualquier otra inquietud o cualquier pregunta, si quieren agregar algo, mientras tanto, yo pude entender que algo muy importante en este capítulo, el principio del capítulo 6, que es donde hay mucha confusión con lo del caballo blanco, de que confunden a este jinete del caballo blanco con Jesucristo. No es Jesucristo, es el anticristo. Y podemos ver si ustedes, a mí me gusta subrayar en mi Biblia ciertas cosas, yo voy marcando. Por ejemplo, me doy cuenta de que cuando están explicando de acá del jinete del caballo, dice, y le fue dada. Cuando vamos al 4, y le fue dado poder.
no vinieron con poder, sino que le fue dado. Eso tiene un gran significado porque es el mismo Dios que está permitiendo, porque estos son los juicios de Dios que vienen. Entonces, no es que ellos vienen con ese poder, sino que Dios le permite, Dios le da, Dios le hace porque es el gran día de Jehová y que estas cosas van a pasar consecutivamente. No es que va a pasar una, porque a veces también muchas personas andan por ahí diciendo, estamos viviendo ya, estamos ya estamos en el final porque estamos viviendo la tribulación. No, porque podemos ver aquí desde allá, desde este capítulo, de que estos sellos se van desatando consecutivamente, ¿verdad, Castro? Se van Amén. Así desatando. es. No es que pasa No. 1000 años, 50 años, otro sello, no. Entonces, no, estamos viviendo una parte de la historia, claro que podemos ver que puede ser la parte final, pero muchas personas antes que nosotros, inclusive el apóstol Pablo creía que él iba a ver al Señor Jesucristo venir. Entonces, por eso es la importancia de estas clases. Por eso es la importancia de entender estos estudios y lo que estamos leyendo para no ser engañados. Y como dice el hermano Johnny, muy importante de que lo que entendemos podamos compartirlo con las otras personas para que el que se quede en la tribulación sepa que no se ponga el sello y que hay posibilidad de salvación, muy difícil, pero sí va a haber posibilidad de salvación y por eso tenemos que seguir estudiando, no asustarnos, sino acercarnos cada vez más a Dios y lavar nuestras vestiduras para poder todos irnos en el gran rapto. Así es que adelante el que tenga cualquier pregunta o Yo cualquier... creo que cuando entendemos el libro de Apocalipsis y vemos lo que va a suceder uno paso a paso, yo creo que nos crea una fundación sólida en el cristianismo, en la creencia en nuestro Señor Jesucristo, para no fracasar. Porque nos está diciendo claro ahí mismo qué va a pasar, qué tú tienes que hacer, qué no puedes hacer para que seas salvo. O sea, este es el manual, el último manual, el cual nos relata prácticamente cómo salvarnos y cómo salvar a la otra persona, cómo ayudar a salvar a la otra persona. Nosotros no salvamos a nadie, sino Dios. Pero con esta información, llevarlas a otro y evitar que esas almas se pierdan. Tengo una preguntita, hermano. ¿Qué usted nos puede aconsejar en términos bíblicos con estos tiempos que estamos pasando, que están pasando hoy en día, que las personas andan buscando alimentos, estamos en un, en un estado de desesperación? ¿Qué confianza podemos tener nosotros en el Señor de que nos va a sostener a pesar de lo que estemos pasando en estos tiempos? En relación a los alimentos, que Dios no nos va a dejar, vamos a poner un ejemplo, la crisis que se aproxima, según eh, según lo que se habla por el internet y todo lo que está pasando, qué confianza podemos nosotros tener en el Señor de que Él nos va a sostener? El pueblo de Dios va a estar sostenido, y aún los que creen en Él, con esta desesperación que estamos viviendo, que se están mirando los abarrotes en los supermercados, la comida, porque en realidad sí yo puedo como cristiana, puedo identificar que se puede ir a buscar los alimentos y podemos tener en nuestra despensa llena, pero ¿qué pasará en 15 días, en un mes, que se terminen esos alimentos? Entonces, cuando venga la escasez de verdad, ¿qué confianza podemos tener en el Señor de que Él nos va a sostener en ese aspecto? Bueno, la Biblia lo dice. Ajá, La Biblia dice, y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y ajá. dice, y tendréis problemas, pero yo estaré con vosotros. Y también dice, no acumuléis riquezas donde polillas corrompen. O sea, si escuchamos las noticias y vemos el corre-corre de la gente comprando cosas que para acumular, para que se dañen en 2 días. Ahora mismo los alimentos, la mayoría de los alimentos no te duran a ti 30 días, se dañan todo.
Entonces tenemos que tener la confianza en el Señor y en la palabra de que Él dice que Él va a estar ahí con nosotros hasta el fin del mundo. Ahora, ¿qué dice la palabra? Vivir con Cristo es ganancia y morir. Ganancia. Entonces, si usted está con Cristo y su corazón está con Cristo, hermano, no podemos ir mañana, vamos a estar mejor. Es como dice Isaías en su palabra, y brincaremos como cabrito con un cuerpo nuevo, sin dolor, sin enfermedad. O sea, si comparamos esta vida que tenemos aquí y la vida que vamos a tener, hermano, yo desearía estar en la otra vida ya. Gloria a Dios. No hay sufrimiento ni dolor. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermana Wendy. Gracias, hermano Johnny. ¿Alguien más tiene alguna inquietud, alguna pregunta? Porque yo sé que ustedes han visto cómo está Costco, que parecía que era el final del mundo. Y sí, estamos pasando, como dice Johnny, van a haber momentos muy difíciles y tenemos que estar preparados como que el Señor viene ya mismo. Pero tenemos que vivir como que si vamos a vivir 1000 años. Entonces lo que no podemos hacer es desesperarnos, prepararnos sin desesperarnos, no haciendo riquezas en la tierra, sino en el cielo. Amén. Y tenemos la confianza que el Señor nos sostiene. Amén, que así será. Amén. ¿Alguien más? Entonces, si no tienen otras preguntas, yo sé que sí tienen, después las estarán mandando porque esto es